Hola amigos, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta charla y poder hablar de estos temas que son verdaderamente temas tabúes, temas que muchas veces decidimos meterlo debajo de la alfombra, porque nos genera incomodidad, porque de alguna manera nos interpela, y la verdad es que yo creo que son temas que tenemos que abordar y que tenemos que abordar de forma temprana. Una de las cosas que muchas veces nosotros hacemos desde la pastoral, desde el liderazgo, es apagar incendios, pero muy pocas veces nos dedicamos a prevenir. Por eso celebro esta iniciativa de poder hablar de estos temas tan controvertidos, tan cruciales, pero a su vez tan necesarios. Es más, los animo a que incluso puedan llegar a hablar de estos temas con jóvenes solteros. Es un desafío, se los tiro y se los entrego en sus manos. Creo que tenemos que, por supuesto, ser bomberos, pero también tenemos que prevenir. Así que comencemos. Vamos a hablar sobre intimidad sexual en el matrimonio, ¿sí? Y el tema de la intimidad sexual en el matrimonio no es un tema importante, es un tema crucial, es un tema fundamental para todos nosotros. La realidad es que el sexo no solo que es un deseo, sino que es una necesidad para las personas. Y tan importante es este tema que la ausencia de intimidad sexual en el matrimonio lo que va a generar es que el matrimonio se marchite. Y quiero compartirles una palabra que está en 1 Corintios que dice que el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. La esposa le da autoridad sobre su propio cuerpo a su esposo y su esposo le da autoridad sobre su propio cuerpo a su esposa. Dice la palabra, no se priven, no se nieguen el uno al otro, a no ser que los dos estén de acuerdo de abstenerse de las relaciones sexuales y que sea por un tiempo y para dedicarse más de lleno a la oración. Y dice la palabra que no tarden en volver a unirse, no vaya a ser que caigan en tentación de Satanás. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta de este pasaje bíblico tan hermoso y que yo me imagino que ahora deben estar diciendo por dentro, amén. ¿Sí? Algunas características o algunas cosas a tener en cuenta, mejor dicho. La primera es que debemos satisfacernos mutuamente. Yo tengo el deber de satisfacer sexualmente a mi esposa y mi esposa tiene el deber de satisfacerme sexualmente a mí. Nuestros cuerpos no son nuestros, mi cuerpo es de mi esposa y el cuerpo de mi esposa es mío. Y no tenemos que privarnos el uno al otro de poder disfrutarnos sexualmente. Y si lo hacemos, los dos tenemos que estar de acuerdo y tenemos que hacerlo solo por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque en este proceso, en este tiempo de quizás abstinencia, una persona puede verse tentada, y dice la palabra, que no vaya a ser que caigan en tentación de Satanás. Ahora bien, algunos peligros en relación a este pasaje, no porque el pasaje sea peligroso, sino porque puede ser que nosotros interpretemos el pasaje y usemos ese pasaje de forma coercitiva. ¿A qué me refiero? Yo no puedo usar este pasaje bíblico para obligar a mi esposa a que tenga intimidad sexual conmigo. No puedo decirle, mira, la palabra dice que vos debés satisfacerme sexualmente. Siempre, siempre, en todo caso, la relación sexual tiene que estar consensuada, tiene que darse por amor y no por obligación. Las relaciones sexuales tienen que estar consensuadas. Yo no puedo obligar a mi esposa a satisfacerme. Lo que quiero decir es que en realidad tiene que nacer de mí, tiene que nacer de vos, el hecho de decirle a tu esposa, mi cuerpo es tuyo, yo me comprometo a satisfacerte sexualmente. Es más que nada para que cada persona lo tome para sí y dé, no para que agarre este pasaje bíblico y obligue a esa persona. Dicho esto, vamos a hablar de forma directa y frontal acerca de algunos temas que tienen que ver con la intimidad sexual. Y una de las primeras cosas que tenemos que decir es que nosotros somos diferentes. Los hombres somos diferentes a las mujeres. Funcionamos de manera diferente.
Una de las diferencias de las que yo quisiera hablar y que quiero hacer hincapié tiene que ver con la frecuencia en el deseo sexual entre hombres y mujeres. ¿A qué me refiero? A que, y esto obviamente son generalidades, porque puede ser que los roles estén invertidos. De hecho, esta es la propuesta, este es el concepto, que el hombre desea tener, un hombre por ejemplo a los 35 años, quizás desea tener relaciones sexuales entre 5 y 7 veces por semana, en cambio una mujer quizás con 2 o 3 veces por semana está realmente satisfecha, ¿sí? Ahora, como decía recién, estos son generalidades. ¿Y por qué lo digo? Mira, un ejemplo súper concreto de algo que me sucedió a mí en una conferencia que di para una iglesia. Cuando hablo de este tema, un hombre me interrumpe en la presentación y me dice, ¿vos estás queriendo decir que yo soy poco hombre? Porque mi esposa desea tener más sexo que yo. Y primero que, a ver, ese comentario, primero que fue obviamente bastante desubicado porque no fue lo que yo dije. Y segundo, no sos ni más ni menos hombre por desear tener más o menos intimidad sexual. Cada uno tiene sus frecuencias, sus gustos, etc. Por otro lado, interpretó mal lo que yo estaba diciendo porque yo hablé de generalidades. En el caso de él, la esposa quería tener más intimidad sexual que él. Cosa que me parece fantástico, está genial, aplauso, medalla y beso. Ahora bien, en líneas generales, el hombre desea tener más cantidad de relaciones sexuales durante la semana que la mujer. Entonces, acá empieza el primer problema en cuanto a esta diferencia que existe en el deseo de tener intimidad sexual. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esa diferencia? Porque si el hombre quiere tener intimidad sexual, supongamos, unas 6 veces por semana, y la mujer 3 veces por semana, hay una diferencia de 3. Entonces, la mujer puede decirle al hombre, bueno, aguántatela, yo no soy una máquina sexual. Parece que lo único que le importa es tener relaciones sexuales, que soy un objeto sexual. Él tiene que entenderme, yo no tengo ganas, tengo miles de cosas en la cabeza. Para él es re fácil. Él llega a casa y quiere tener intimidad sexual y yo tengo que acomodar las cosas de la casa, tengo que preparar la comida, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso en el caso de que la mujer no trabaje. Porque si la mujer trabaja, y que es el caso de muchos matrimonios, bueno, es aún más complicado porque lamentablemente en nuestra cultura machista es la mujer la que, además de trabajar, atiende a los hijos, atiende las cuestiones de la casa, y la mujer pobre está sobrepasada de actividades. Entonces, en líneas generales, la mujer dice que el hombre, que se la aguante, yo no tengo por qué ser una máquina sexual. ¿Qué dice el hombre? El hombre dice, bueno, pero ella tiene que entenderme. Yo no soy de madera, me pasan cosas, no puede dejarme así, no puedo vivir aguantándome el deseo de tener intimidad sexual. Después no quiere que corra y vea pornografía o que me acueste con otra persona. Paréntesis. Nada debe transformarse en una excusa. Vamos a suponer que en tu relación matrimonial vos no tenés la cantidad de relaciones sexuales que vos quisieras tener. Eso no significa, bajo ningún punto de vista, que estés habilitado para ver porno, ni tampoco para caer en los brazos de otra persona. ¿Sí? Esto es necesario que lo podamos aclarar porque para muchas personas esto opera como una excusa. Entonces, ella me tiene que entender. Me pasan cosas, yo la veo y me pasan cosas, tengo necesidades. Entonces, opción 1, que se la aguante. Opción 2, por favor, que me entienda. Y la pregunta es, ¿habrá alguna alternativa? ¿Habrá alguna, digamos, opción 3? Y siguiente pregunta, ¿cuál es entonces el problema que surge en el planteamiento de estas dos opciones? Y el problema tiene que ver con que cada uno está parado en su propia vereda. ¿Quién tiene razón? Los dos y ninguno, porque cada uno está parado de su lado esperando que el otro sea el que se acerque. Una dice que espere, que me aguante, y otro dice, pero por favor que haga algo porque no puedo más. Entonces, ¿habrá algún tipo de solución? ¿Habrá algún tipo de acuerdo? ¿Algo que podamos charlar y consensuar? Tenemos que trabajar esta idea del acercamiento mutuo versus esa especie de tironeo constante que se experimenta en el matrimonio.
Entonces el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que esperar y tiene que respetar. Nosotros, como hombres, tenemos que esperar. No podemos recurrir, como decía al principio, al pasaje que dice que la mujer debe satisfacer los deseos sexuales del hombre. No podemos utilizar eso como argumento para obligar a nuestra esposa a que tenga intimidad sexual con nosotros. La realidad es que nosotros lo que tenemos que hacer es respetar y esperar. En el caso de la mujer, quizás en este esquema, digamos, general que planteé, que puede ser exactamente al revés, la mujer debe esforzarse y buscar a su esposo. Tiene que haber un acercamiento mutuo. Y después, hay algo muy interesante en todo esto, y es que nosotros quizás deberíamos desterrar, digo, nosotros como hombres, pero también las mujeres, desterrar esa idea que muchas veces existe de que la intimidad sexual es solamente el coito. ¿A qué me refiero? A que probablemente la mujer no quiera experimentar penetración porque quizás no tiene ganas, pero quizás puede haber un acercamiento mutuo, besos, caricias, caricias en las zonas privadas, y entonces tienen intimidad sexual, muy probablemente, seguramente el hombre termine eyaculando, y quizás la mujer en ese proceso, en ese camino, quizás hasta también luego le aparezca el deseo. Y si no le aparece el deseo, está muy bien que la mujer quizás en ese sentido pueda mimar a su esposo, ayudarlo, amarlo, saborearlo en todo sentido. Entonces, no es solamente la penetración, el acto sexual. Y entonces puede surgir en este momento algunas preguntas en tu mente. Gabriel, ¿vos estás sugiriendo que mi esposa me masturbe? No, no estoy sugiriendo eso, porque la masturbación es un acto solitario y egoísta de autogratificación. Lo que yo estoy diciendo es que se mimen, se acaricien, se besen, se saboreen en ese recorrido y vas a tener claramente un orgasmo, que no es masturbación. Eso es una relación sexual sin penetración, ni más ni menos. Así que cierro este pequeño bloquecito con algunos secretos que tienen que ver con esto de lo que hablamos recién. Primero, tenemos que aprender a ver la relación sexual desde la óptica de mi esposa. Tenemos que no tenemos que solamente enfocarnos en nosotros mismos, sino que tenemos que enfocarnos fundamentalmente en sus necesidades. Y tenemos que aprender a disfrutar el disfrute del otro. ¿Sí? ¿A qué me refiero con estas cosas? Bueno, yo tengo que entender, aprender a decodificar qué es lo que significa la relación sexual para mi esposa, qué lugar ocupa en su vida, porque no es lo mismo, no es el mismo lugar que ocupa la relación sexual para mi esposa que para mí. Entonces preguntarle, ¿con qué frecuencia te gustaría tener intimidad sexual? Esa es una muy buena charla que podemos tener con nuestro cónyuge. Preguntar, ¿y vos con cuántas veces por semana estarías satisfecha, por ejemplo? Y que ella escuche lo que a vos te pasa. Y entonces llegar a un acuerdo respecto a qué hacemos con la diferencia, que es un poco lo que hablábamos recién. Y ten en cuenta lo siguiente, que ella no quiera tener la misma cantidad de relaciones sexuales durante la semana que vos, eso no significa que tu esposa no te ame. Tu esposa te ama. Lo que pasa es que para nosotros como hombres, la relación sexual es central. Te voy a decir lo que me pasa a mí, que estoy seguro que te pasa a vos. Yo me levanto, primero si me levanto un fin de semana, en lo primero que pienso es en tener intimidad sexual. Si quedamos solos en casa porque nuestros hijos se fueron a la casa de, por ejemplo, mis papás, ¿en qué pienso? En sexo. Cuando me voy a la oficina y estoy volviendo, ¿en qué pienso? En sexo. Es decir, todo el bendito tiempo estoy pensando en sexo. Todos los días quiero tener intimidad sexual. Porque para mí es absolutamente central. Si yo no tengo intimidad sexual, me siento mal, me siento triste porque necesito tener intimidad sexual. Por supuesto que no es una necesidad básica como lo es, por ejemplo, el respirar, el tomar agua, porque sin esas cosas realmente nos morimos,
Por supuesto, si uno no tiene relaciones sexuales, claramente no se va a morir, pero no deja de ser por eso una necesidad. En cambio, para la mujer, una mujer tranquilamente puede vivir en líneas generales sin tener tanta intimidad sexual, sin que se resienta su ánimo, sus pensamientos y su estado general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, charlar con nuestra esposa sobre estos temas. Debemos ser abiertos, francos y sinceros. Los hombres, como hombres, nosotros tenemos que ser respetuosos, dulces, amorosos, considerados, y en la intimidad sexual no esperar que sucedan determinadas prácticas para entonces sí estallar en éxtasis. Tenemos que aprender a disfrutar de la relación sexual, no ya tanto desde nuestra óptica, sino también desde la óptica de nuestra esposa. Tenemos que aprender a disfrutar el mirarla a los ojos, el acariciarle la cara, el estar dentro de ella, quietos, disfrutando de la temperatura, disfrutando de la humedad, disfrutando de cada segundo de esa intimidad sexual. Tenemos que disfrutar no solamente la pasión, lo agitado, sino lo lento y lo suave también. Por eso no tenemos que enfocarnos solamente en nosotros, tenemos que enfocarnos también en ella y en sus necesidades. Un pasaje que no usamos generalmente para esto, pero que bien podríamos usar, es el de 1 Corintios 13, que dice que el amor es paciente, ¿no? Entonces, en esta diferencia de deseo sexual, quizás yo tenga que empezar a desarrollar la paciencia. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El amor no se... Mirá si esto lo aplicáramos a la intimidad sexual, ¿no? El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. ¿Cuántas peleas silenciosas se dan por la falta de intimidad sexual? Me ofendí porque yo esperaba que mi esposa me busque, mi esposa no me buscó y entonces me enojé y me fui a dormir enojado. No guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínate que podamos meter este tema en lo que tiene que ver con la cuestión de la intimidad sexual. El siguiente tema tiene que ver con los tiempos, con las preferencias y con los deseos. O sea, funcionamos de manera distinta. En el caso de nosotros, no funcionamos como las mujeres. En el caso de las mujeres, lo que sucede durante el día afecta su deseo sexual. A nosotros nos puede explotar una bomba al lado, podemos tener a nuestros hijos gritando en la habitación de al lado, pero cuando queremos tener intimidad sexual podemos focalizarnos. En cambio, las mujeres no. El estudio, el trabajo, la casa, los chicos, todas las cosas que la mujer hace durante el día afecta y condiciona su deseo sexual. Los problemas del día a día o de las semanas o incluso de años en la mujer no se aíslan a la hora de tener intimidad sexual. Están presentes porque la mujer es integral, no puede separar los problemas a la hora de estar con su esposo. En cambio a nosotros sí, nos sale re fácil. Por eso muchas veces cuando nuestra esposa tuvo un mal día, no tiene deseos de tener intimidad sexual, porque lo que sucede durante el día la afecta y la condiciona de manera tal que la intimidad sexual queda dejada de lado, queda relegada, queda pospuesta para otro momento. Por supuesto que tampoco, como decíamos anteriormente, cobra la importancia que sí tiene para nosotros, que es central. Si ese día nuestra esposa está cansada, estresada, si está de mal humor, el deseo sexual simplemente desaparece. A ver, nuevamente, yo no quiero que esto se transforme en una especie de estereotipo aplicable a cada ser humano. Cada uno es distinto y puede ser que los roles estén invertidos, porque lo que sí es que yo iba a decir que tiene que ver con que a nosotros ni el estrés, ni el mal humor, ni un problema laboral, ni nada afecta a nuestro deseo sexual. La realidad es que también es cierto que a muchos hombres sí los afecta, pero en líneas generales no somos tan afectados como sí el que le sucede a la mujer.
para nosotros es distinto. Entonces, algunos consejos que puedo darte respecto a esto. Nosotros, y lamentablemente, tiene que ver un poco por cómo somos nosotros como hombres, qué es lo que nosotros disfrutamos de la intimidad sexual, y sobre todo la idea cultural que existe acerca del sexo, y más profundo todavía, todo el aprendizaje de la intimidad sexual, lamentablemente producto de la escuela porno. Nosotros de alguna manera hemos aprendido que la relación sexual se inicia cuando las dos personas se suben a la cama. Y la verdad es que en el caso de la mujer, la relación sexual, aunque nos parezca extraño, no inicia cuando nosotros entramos a nuestra habitación, cerramos la puerta, nos sacamos la ropa y nos subimos a la cama. La relación sexual para la mujer, y escuchá bien esto, es de todo el día. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros quizás estamos trabajando, vamos a suponer, tenemos un taller donde los fines de semana nosotros estamos trabajando en algún, no sé, en el motor del auto, arreglando algo o lo que sea, y entonces si nuestra esposa aparece por detrás, nos abraza y nos mete la mano dentro del pantalón, lo que vamos a hacer nosotros es literalmente dejar todo e ir a la cama. ¿Por qué? Porque con ese gesto nos alcanza y nos sobra para entender que nuestra esposa quiere tener intimidad sexual y no nos importa más nada, y ahí empezamos. En el caso de la mujer, si nuestra esposa está haciendo algo, está estudiando o está cocinando o lo que sea, y hacemos lo mismo, lo más probable es que suframos un rechazo absoluto. Digo, en líneas generales, porque puede ser que pase que ese gesto la encienda y de repente tengan un encuentro sexual maravilloso, ¿sí? Pero funcionamos distinto. Entonces, nosotros pensamos que la intimidad sexual comienza cuando subimos a la cama o comienza con un roce, y en cambio en el caso de la mujer, la intimidad sexual es de todo el día. Y bueno, ahí vamos a explicar de qué se trata esto. ¿A qué me refiero con que la relación sexual para la mujer es de todo el día? Me refiero a que lo que enciende a una mujer, lo que le desata el deseo de tener intimidad con su esposo, lo que la predispone de forma positiva a un encuentro sexual, tiene que ver con los gestos de cariño durante el día, con quizás levantarse y darle un abrazo y decirle que la amás, quizás prepararle el desayuno, te vas a trabajar y le mandas un mensajito preguntándole cómo está, o una llamada por teléfono, llegás del trabajo y quizás la pasás a buscar por su trabajo y vuelven juntos, o se encuentran en la casa y tienen una buena charla abierta, sincera, pasan tiempo juntos. En Argentina diría, nos tomamos unos mates juntos, pasan tiempo juntos. Quizás el hecho de que vos te dediques un tiempo a atender a los nenes, a tus hijos, eso a ella también le va a encantar, le va a gustar, porque va a verte como un hombre, como un padre amoroso, como un gran esposo. Y entonces, todas esas cosas a ella le desatan el deseo de tener intimidad sexual, la hacen sentir segura, amada, cuidada. Y todas esas sensaciones que las mujeres experimentan son las que las condicionan de forma positiva para un encuentro sexual. Y yo sé que esto, si lo hiciéramos al revés, no necesariamente funcionaría para nosotros, porque a nosotros quizás lo que nos seduce, nos atrapa y nos despierta el deseo sexual pasa por otro lado. Quizás verla con determinada lencería, con determinada ropa, que se muestre insinuante, que quizás pase y nos toque o nos dé un beso apasionado. Quizás eso sea lo que nos desate, que nos haga algún comentario de índole sexual, no chabacano, claramente no chabacano, y eso a nosotros nos despierta, nos enciende. En cambio, con las mujeres pasa distinto. Y de vuelta, pueden tranquilamente los roles estar invertidos.
o quizás pueden estar mezclados un poco y un poco, pero en líneas generales podemos decir que esto funciona así. Hace un tiempo hicimos una encuesta, un trabajo de investigación desde el movimiento Tabú, obviamente hablando del tema sexual, y una mujer escribió lo siguiente: mi esposo todo el día hace alusiones al sexo, y eso hace que yo pierda el interés cuando llega el momento. No sé si es una forma de su parte de dar cariño, pero eso no funciona para mí. No sé cómo hablarlo sin lastimarlo. Sería bueno, y escuchá porque esto es tremendo, y esto es básicamente lo que revela lo que hay en el corazón de muchas mujeres. Sería bueno que fuera más romántico durante el día y menos sexual, y así desatar en mí las ganas. Es de una sinceridad y una profundidad y una claridad este testimonio de esta mujer, que bien podemos tomarlo para nosotros y hacerlo propio y entender que nuestras esposas no funcionan como funcionamos nosotros. Por eso, esposos, si ustedes sueñan, quieren que sus esposas deseen tener intimidad sexual, lo que tenemos que hacer es otra cosa. No tiene que ver con que pase mi esposa y yo la toque o le haga un comentario sexual. Quizás tenga que ver más con el hecho de ser un hombre cariñoso, atento, caballero, predispuesto hacia ella, predispuesto hacia la familia, hacia los hijos. Quizás una buena charla con nuestra esposa, donde nos sentemos, digamos, el mundo no existe porque voy a sentarme a hablar con mi esposa. Quizás eso sea el mejor afrodisíaco. Y vos decís, no, no puede ser. Sí, quizás eso sea uno de los mejores afrodisíacos. Nosotros como hombres tenemos que comportarnos como nuestra esposa espera que nos comportemos. Ahora, no se trata de acariciar el caballo para luego subirme. Perdón por la analogía, por la metáfora, pero no se trata de actuar con el fin de obtener el gran premio, porque esto no tiene que ser un comportamiento o una estrategia cuando yo quiero tener intimidad sexual. Esto debería ser un estilo de vida, esto debería ser una forma de comportarme en el día a día para con mi esposa. Nosotros tenemos que hacer de esto un estilo de vida. No cuando nosotros queremos tener intimidad sexual, nos ponemos, ¿vieron como el teléfono que se pone en modo avión? Bueno, no tenemos que ponernos en modo romántico cuando quiero tener intimidad sexual, sino que yo tengo que tener un estilo de vida, una forma de comportarme hacia mi esposa. Porque además, claramente, nuestra esposa se va a dar cuenta cuando estemos actuando, porque si solamente somos caballeros cuando queremos intimidad sexual, esa caballerosidad no tiene ningún tipo de valor. Bien, otro tema. Nosotros como hombres deseamos sentirnos amados. Y las mujeres también. Las mujeres generalmente se sienten atrapadas por los hombres, seducidas por los hombres, cuando se sienten amadas, deseadas. Si las mujeres se sienten de esa manera, va a ser mucho más fácil que puedan abrirse a la intimidad sexual. Bien, otro tema. Otro de los consejos que tienen que ver con la intimidad sexual en el matrimonio, tiene que ver con que nosotros también tenemos que tener en cuenta las diferencias a nivel sexual que existe entre hombres y mujeres. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que a nosotros como hombres, si nuestra esposa, por ejemplo, nos acaricia en nuestras partes privadas, nos acaricia el pene, muy probablemente en 10 segundos promedio el pene esté erecto y listo y preparado para el acto sexual. Sin embargo, en la mujer esto no sucede de la misma manera. Nosotros con 10 segundos de caricias o tan solo con una insinuación, nuestro pene está erecto y listo y preparado para
penetrar a nuestra esposa. Sin embargo, en el caso de la mujer, así como nosotros, para que el pene digamos, se ponga erecto, necesita el flujo de sangre hacia el pene, en el caso de la mujer también necesita un flujo de sangre, y en realidad la mujer necesita hasta 10 veces más estímulo y tiempo para poder llegar a ese momento de excitación. Por otro lado, la excitación en el hombre pasa casi exclusivamente por la zona erógena por excelencia, que es el pene. En cambio, en la mujer, la zona erógena por excelencia, que por supuesto que es el clítoris, no es única y exclusivamente esa zona. La excitación en la mujer pasa por todo su cuerpo. Por eso, si nosotros vamos directamente a la vagina, eso probablemente no funcione, porque por supuesto la vagina va a necesitar un tiempo para prepararse, para lubricarse y para poder ser penetrada. Por eso la penetración en muchos casos es casi lo último que sucede en una relación sexual entre un esposo y una esposa. ¿Cuál es el problema? ¿Que qué nos enseñó a nosotros el oscuro mundo porno? El oscuro mundo porno a nosotros nos enseñó que tenemos que ir directo a la penetración y que la mujer lo único que desea es ser penetrada, pero la realidad es que no funciona de esa manera. Por supuesto, a nosotros en los hombres nos sucede que la excitación comienza en la zona genital y después se reparte por todo el cuerpo, pero siempre focalizado en la zona genital. En cambio, en la mujer, toda la cuestión de excitación sucede en todo el cuerpo y después deriva en la vagina. Para finalizar, algunos problemas que tienen que ver con la dificultad en la intimidad sexual. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener intimidad sexual con nuestra esposa. Hay algunos problemas que interfieren en esta intimidad sexual. Y una de ellas tiene que ver con las ideas previas que la persona tiene acerca de la relación sexual. Cuando nosotros nos casamos con personas que tienen ideas previas, que tienen una historia de vida, que tienen marcas, esas cosas que la persona vivió en su vida pasada, por supuesto que tienen influencia en su actualidad, tienen influencia, todas las cosas que la persona vivió durante toda su vida se suben a la cama y forman parte de la intimidad sexual con su cónyuge. No puede separarla. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos es que tenemos que entender que nuestra esposa probablemente tenga que arreglar algunas cuestiones de su vida para que esas cosas no interfieran en la intimidad sexual. Ideas que la gente tiene. Ejemplo, hay personas que creen que la intimidad sexual es algo deshonroso y que solamente hay que tener intimidad sexual para procrear y nada más alejado de la realidad. Hay personas que creen que la intimidad sexual es algo que podríamos prescindir de eso, que no es algo necesario, que es algo más de la relación sexual. Entonces, todas esas ideas previas que la persona tiene pueden influir en el matrimonio y sobre todo en la intimidad sexual. Otro de los problemas que pueden surgir a la hora de tener intimidad sexual son las heridas del pasado. Como decía recién, nos casamos con personas que tienen historia y las cosas que nos suceden en nuestra vida condicionan nuestro futuro. Una de las cosas de las que hablamos tanto cuando hablamos de santidad sexual como cuando hablamos de pornografía es que el que está roto rompe. Y muchos de los problemas que existen en los matrimonios tienen que ver con las heridas previas, con cosas no solucionadas. Entonces, situaciones, por ejemplo, de violencia familiar, el desamor, la violencia o incluso y sobre todas las cosas, un abuso sexual, por supuesto que van a tener su influencia en el matrimonio y en la intimidad sexual. Hay matrimonios que no se consuman porque hay cosas no resueltas. Es muy difícil entregarse a lo profundo de la intimidad sexual cuando se tiene miedo. Si la persona experimentó una situación traumática o varias situaciones traumáticas producto del abuso sexual en su infancia, va a ser muy difícil que esa persona, si no sana, si no arregla su pasado,
esa persona pueda realmente entregarse, abrirse y disfrutar, porque no es solamente sexo, no es solamente una frotada de cuerpos, no es solamente acariciarle el cuerpo a la otra persona, uno le está acariciando lo más íntimo de su ser, porque las dos personas llegan a ser una y entonces no le acaricias solamente el cuerpo a tu esposa, le estás acariciando el alma. Y si el alma está sensible, si el alma está rota, si vos la tocas, le duele. Por eso muchas mujeres no pueden abrirse a la intimidad sexual cuando sufrieron un abuso y ese abuso no fue trabajado, no fue tratado, no fue sanado. Por eso es tan importante que la persona pueda sanar, pueda arrancar ese dolor, esa herida y pueda perdonar. Algunos ejemplos de gente que nos escribió. En mi caso, fui abusada por mi papá casi 13 años y me cuesta bastante tener relaciones sexuales. Siempre escapo a esa situación. Otro caso, fui abusada sexualmente por un hermano a los 5 años. Crecí con esa herida y logré perdonar, pero en mi matrimonio repercutió al ser poco afectuosa y distante. ¿Y por qué es distante? Porque si se acerca al punto de tener intimidad sexual, esa intimidad sexual le va a hacer revivir ese pasado tan doloroso. Mis heridas, las heridas de mi esposa, tus heridas, las heridas de tu esposo, las heridas de tu esposa, las heridas de tu esposa no son solo heridas que la afectan a ella, sino que afectan al matrimonio, afectan al matrimonio. El que está roto, rompe. Otra de las cosas que afectan la intimidad sexual tiene que ver con las experiencias previas que las personas tengan en cuanto a lo sexual. Uno viene, se encuentra con su esposa, por eso lo ideal es la abstinencia sexual hasta el momento del casamiento. Yo soy una persona que está a favor de la santidad sexual y creo que nosotros deberíamos casarnos vírgenes. Por supuesto que comprendo la realidad en la que están la mayoría de las personas y entiendo que esto en muchos casos no se da, pero para aquellos que sí son vírgenes, qué bueno que es llegar virgen al matrimonio. Pero lamentablemente esto no sucede. Y entonces cuando uno llega a la cama con recuerdos, con ideas, con conceptos, con la idea de que esto se hace así, o a mi otra pareja le gustaba de esta manera. Y entonces esas ideas son llevadas a la cama matrimonial y eso puede tranquilamente afectar la intimidad sexual en el matrimonio. Otra de las cosas que también afectan la intimidad sexual es la influencia porno. Y sobre todo en nosotros como hombres. Cuando nosotros como hombres aprendemos a tener intimidad sexual viendo pornografía, lo que vamos a hacer es realmente fracasar como amantes a la hora de estar con nuestra esposa. Un psicólogo chileno, que no recuerdo ahora el nombre, en uno de los volúmenes del Movimiento Tabú, dijo que aprender de sexo viendo pornografía es como aprender a manejar viendo Rápidos y Furiosos. Esa metáfora me pareció genial y entonces la replico. ¿Qué nos muestra el oscuro mundo porno? El oscuro mundo porno nos enseña que las mujeres desean ser penetradas absolutamente todo el tiempo, que gozan de forma exagerada de prácticas sexuales que en la gran mayoría de los casos no funciona así. Muestran a mujeres que son fácilmente estimulables, muestran a mujeres que de alguna manera expresan, digamos, gritan de forma desaforada y se expresan de formas en las que la realidad no es necesario hacerlo de esa forma cuando uno tiene intimidad sexual. Y la escuela porno nos enseña eso, nos enseña a ir directo a la penetración, nos enseña que no importan los besos, no importan las caricias, no importa la dulzura, no importa el cariño, el afecto, el compañerismo, lo que importa es penetrar. Y cuando nosotros aprendemos con la escuela porno, lo que nos va a suceder es que vamos a fracasar como amantes.
Eso es lo que nos va a pasar si nosotros llevamos a la práctica aquello que nos enseña el oscuro mundo porno. Y por último, y ya finalizando, otra de las cosas que puede hacer que la intimidad sexual se vea afectada es la infidelidad. Si fuiste infiel, lo que hiciste fue romper a tu esposa. Y permitid un pequeño paréntesis. Ver pornografía es ser infiel. La palabra dice en Mateo 5:28 que el que mira con pasión sexual a otra mujer o a otro hombre, ya ha cometido adulterio con él o con ella en su corazón. Y cuando vemos pornografía, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si nosotros como hombres vemos pornografía, estamos lastimando, denigrando a nuestra esposa. Si nosotros somos infieles acostándonos con otra persona, estamos destruyendo a nuestra esposa. Y a nuestra esposa le va a costar muchísimo trabajo volver a entregarse. La confianza tarda muchísimo en construirse, pero por un hecho se destruye todo un trabajo de mucho tiempo. Por eso, la infidelidad, cuando está presente en el matrimonio, afecta de forma significativa al matrimonio. Nosotros tenemos que saber que si alguna vez, te lo digo directamente, si vos alguna vez fuiste infiel, esa infidelidad a tu esposa la marcó. Y cuando tengan intimidad sexual, esa imagen en la mente de tu esposa va a estar presente. De manera tal que no tengas las expectativas de que todo va a volver a ser como antes. Va a requerir muchísimo trabajo para poder restaurar esa relación. Y dije que era lo último, pero se me ocurrió un temita más que quería decirte y dejarlo ahí picando para que también lo tengas en cuenta. Uno de los temas que siempre está ahí metido en el medio es el tema de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos son una excusa para no tener intimidad sexual? Sea que el hombre lo use como excusa o la mujer lo use como excusa. La realidad es que nosotros tenemos que planificar qué hacer con nuestros hijos. Y nuestros hijos no pueden interrumpir nuestra intimidad sexual. Por eso, planifica, sé estratégico, sé inteligente. Si vos sabés que llega el momento de tener intimidad con tu esposa, entonces prepara la escena. Quizás sea un buen momento para mandar a los chicos a la casa de nuestros padres, quizás si son un poquito más grandes, darles un dinero y vayan al cine, o quizás, bueno chicos, ¿no quieren jugar a los videojuegos ahora o ver una película? Nosotros vamos a descansar. Administra a tus hijos, ¿sí? Administra a tus hijos. Amados, un verdadero placer poder hablar de estos temas. Hay muchísimo más para hablar, pero quería aprovechar estos 45 minutos que me dieron para poder abordar esta temática y decirle lo siguiente. Es hermoso tener intimidad sexual. Creo que si nosotros no tenemos intimidad sexual con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, nuestra relación matrimonial se va a secar. Por eso es muy importante, pero aprendamos a ver la intimidad sexual desde la óptica de la otra persona. Tengamos charlas sexuales, preguntémosles qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, cómo te gusta que te trate, en qué momentos es mejor tener relaciones sexuales. Hay personas que por ahí esperan a la noche a tener intimidad sexual y quizás a la noche llegaron recontra cansados y ya no les dan ganas y bueno, pasa para el otro día. Entonces quizás sea mejor tener intimidad sexual en otro momento. En fin, hablen, charlen, pongan todo arriba de la mesa, es lo mejor que les puede pasar. Y lo mejor de todo, es que tenemos que meter a Dios en el medio. No estaría mal que ores con tu esposa sobre este tema y que Dios esté en medio de ustedes en todo aspecto, inclusive en el aspecto sexual. Te mando un gran abrazo y que Dios te gane por goleada.